vamos a recibir a nuestro próximo invitado, es el doctor Cristian Díaz, es médico egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, especialista en clínica médica y cardiología, con un posgrado en ecocardiografía. Además fue ex jefe del servicio de clínica médica y ex jefe de atención, subdirector del Hospital Cutralcó Plaza Huíncul. Actualmente es médico clínico cardiólogo del Hospital Cutralcó Plaza Huíncul, complejidad 6 Aldo Maulú, y es cardiólogo también en Cardiosur. Muy buenas tardes, bienvenido, Cristian. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Cristian, y gracias por estar del otro lado. No, por favor. Bueno, a Cristian lo invitamos para hablar de un par de temitas, especialmente uno que se llama insuficiencia cardíaca. Por ahí a la gente no lo tiene tan presente y sin embargo es algo muy frecuente en la práctica clínica y por ahí la gente no conoce. Entonces, Cristian, ¿nos podés contar qué es la insuficiencia cardíaca? Sí, es así como decís, Gustavo, es algo frecuente, no muy frecuente, pero es algo que lo vemos casi diariamente. Es una patología grave. Bueno, y o sea, es difícil, es tan amplio el tema porque hay libros enteros, pero vamos a tratar de ser claros como para que la gente lo entienda. Perfecto. O sea, la insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico que se caracteriza por varios síntomas y signos que ya en el transcurso de la charla los vamos a ir nombrando, que se deben a la falla de la función del corazón. También para que la gente sepa, el corazón es una bomba, ¿sí? Es la que se encarga de bombear la sangre, pero no solamente puede fallar como bomba, sino que también en su relajación. El corazón se contrae y se relaja, y la insuficiencia cardíaca puede producirse por el fallo de uno o de ambos, ¿sí? Tanto en su contracción como bomba y en su relajación también, y esa alteración de la relajación también nos puede dar un tipo de insuficiencia cardíaca que en el... Hola. Hola, ¿nos escuchás ahí? Hola. 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 Bueno, Bien. tenemos un problemita técnico. Vamos a tratar de retomar la comunicación. De retomar la sí, comunicación. el viento se ve que está haciendo hoy. Está haciendo estragos, así que bueno, Como bien dijiste al comienzo, una patología, y como estaba empezando a describir Cristian, que si bien no es muy común, sí se presenta varias veces y es necesario atenderla rápidamente. Exactamente. El tema es el siguiente, como explicaba bien Cristian, el corazón tiene varias funciones y una de ellas, la principal, es bombear la sangre hacia el resto del cuerpo. La envía a todo el organismo y después la recibe de parte de los pulmones. Creo que está Ahí estamos de Cristian, vuelta, ¿no? Cristian. Hola, sí, Perfecto. Perdón, Cristian, se había cortado, sí. No sé en dónde nos quedamos. No, estábamos explicando qué era la insuficiencia cardíaca y habías dicho la bomba y la relajación y la contracción del corazón. Por ahí cuando la gente habla de insuficiencia cardíaca, todo el mundo, por ahí el que conoce un poco más, sin ser médico, piensa que es solo un déficit en la contractilidad del corazón. El corazón empieza a ponerse débil para bombear, esa es un tipo de insuficiencia cardíaca. Pero también hay otro tipo de insuficiencia cardíaca que tiene que ver con la alteración de la relajación del corazón, que es cuando el corazón se llena de sangre después de haberla expulsado, ¿cierto? Que es otro tipo de insuficiencia cardíaca que puede dar por ahí hasta los mismos síntomas que la otra insuficiencia sin que haya un déficit en la contractilidad, o sea, en la bomba cardíaca. Bien. Por ahí, Cristian, yo te hago algunas preguntas del lado de la gente y... Ningún problema. Y la cuestión, o sea, no que nos lleguen necesariamente, pero para que la gente vaya entendiendo. Y la insuficiencia cardíaca, ¿empieza directamente con síntomas o puede tener una fase antes donde no haya ningún síntoma?
La insuficiencia, ahí entraríamos en una clasificación que no la vamos a nombrar para no hacer lío, pero sí, la insuficiencia cardíaca tiene muchísimas causas, ¿sí? Que también las podemos ir nombrando. ¿Cuáles son esas causas? Mira, la hipertensión arterial es una causa muy frecuente. Después todo lo que tiene que ver con la enfermedad isquémica, todo lo que tiene que ver con infartos, ¿sí? Después hay enfermedades valvulares. Recordemos que el corazón tiene adentro 4 válvulas, que son como las puertitas de salida de cada una de esas cavidades, ¿no? A medida que el corazón se va contrayendo o relajando, se van abriendo algunas y cerrando otras para que la sangre vaya pasando y saliendo. La alteración o hay enfermedades específicas de estas válvulas que en el transcurso del tiempo nos pueden llevar a una insuficiencia cardíaca. Después también hay daños tóxicos, hay drogas que se usan, drogas oncológicas que pueden producir insuficiencia cardíaca, hay, qué sé yo, el alcohol, entre otros, puede producir insuficiencia cardíaca, la cocaína, muchísimas cosas más. Después también hay enfermedades que van produciendo la infiltración del corazón, puede ser también algo oncológico. Hay enfermedades raras que a lo mejor se las he sentido nombrar, como amiloidosis, sarcoidosis, que pueden producir. Hay ciertas enfermedades que tienen que ver con la genética y la herencia, ¿sí? Como por ejemplo una miocardiopatía hipertrófica, que es un crecimiento exagerado del músculo cardíaco, y eso va con el tiempo puede llevarnos a una insuficiencia cardíaca. También después algo muy frecuente que tiene que ver con lo metabólico, el hipertiroidismo, el hipotiroidismo, deficiencias de algunas vitaminas también, y después algo también no tiene que ver con el músculo cardíaco, es algo que lo rodea, el pericardio. Ciertas enfermedades de esta tela que cubre el corazón también pueden llevar a algún tipo de insuficiencia cardíaca. Después hay múltiples arritmias también que nos pueden llevar a la insuficiencia cardíaca. Esto como para nombrar así grandes grupos, pero hay causas infinitas de insuficiencia cardíaca. Y después hay por ahí tenemos pacientes con insuficiencia cardíaca a los cuales uno no le puede descubrir la causa, que ya entra dentro de lo que se llama de causa desconocida o idiopático, ¿no? Bien. Pero por ejemplo, lo que me decías de si el paciente ya tiene que tener síntomas de entrada o uno lo puede sospechar antes. No el médico, el paciente, digo. Claro, o sea, por ejemplo, un paciente hipertenso que no está controlado, ya se lo puede catalogar dentro de un estadio de insuficiencia cardíaca, sin que tenga ningún tipo de síntoma. Perfecto. ¿Sí? Por eso es tan importante tener muy bien controlada su presión arterial. Y tener bien controlada la presión arterial, vamos a entrar un poquito acá en este tema, no está relacionado a tomarse la presión todos los días, o todas las semanas, o varias veces por semana, sino que cuando uno se toma la presión arterial, que esos valores estén dentro de valores normales. Eso quiere decir tener una hipertensión bien controlada, ¿sí? Bien. Y aparte, obviamente, tomar la medicación sin saltear. Exactamente. Días de medicación, porque el efecto que va haciendo la hipertensión, los días que no se toma la medicación, después es difícil volverlo para atrás, ¿no? Exactamente. Y esto, o sea, ya que hablamos de medicación, o sea, yo siempre le digo a los pacientes que el tratamiento de muchas patologías cardiovasculares, incluida la hipertensión arterial, tiene tres pilares fundamentales: la medicación, la dieta y la actividad física. Y los tres son importantes. Exacto. No solo.
No todo es medicación Exactamente. Pero los 3 pilares son fundamentales. Tanto como venimos hablando de casi todas las patologías acá en nuestro ciclo, la alimentación y la actividad física son fundamentales para todo. ¿Hay alguna factor hereditario en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, o sea que se pueda pasar de un familiar a otro? Sí, o sea, no es lo más frecuente, pero esto que yo te había nombrado antes de que tiene que ver con enfermedades hereditarias, como por ejemplo que es la miocardiopatía hipertrófica, sí, que no es algo muy frecuente, pero lo tenemos que pensar, o cuando encontramos en algunos estudios ciertos que tienen así transmisión genética. Bien. Por ahí a lo mejor hay algún papá con un antecedente, bueno, y eso es decir, bueno, hay que estudiar desde temprano a los hijos. Pero gracias a Dios, o sea, no es lo más frecuente. ¿Sí? Muy bien. Y con respecto a la frecuencia de la patología, de la enfermedad, ¿es muy frecuente, poco frecuente en los últimos tiempos? ¿Esa frecuencia se ha modificado? Mira, más o menos, así a grandes escalas, afecta a un 2% de la población, 2 a 5% de la población. Bastante. Sí, pero cuando la población supera los 70 años, ronda el 10%. O sea que ya aumenta bastante. Sí, más del doble. Más del doble o el triple. Exactamente. Y esto también está relacionado a nuevos tratamientos de las diferentes causas que nos llevan a la insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, la cardiopatía isquémica, que tiene que ver todo con lo que es infarto, angina de pecho y demás. Antes, hace muchos años, los pacientes se morían más. Claro. ¿Sí? Para que la gente lo entienda. Sí, sí. Con el transcurso de los años hay nuevas tecnologías, hay nuevos tratamientos. Cuando llega un paciente infartado a alguna guardia, hay todos protocolos que tratamos de cumplir para salvar la vida de ese paciente. Y todos estos nuevos tratamientos que la gente por ahí debe haber escuchado, lo que tiene que ver con el cateterismo o angioplastías o stent, que los stent son como unos resortitos. Es como una malla metálica que se coloca adentro de la arteria enferma para que se la mantenga abierta. Este es un tipo de tratamientos médicos, la cirugía, todo ha evolucionado mucho y ha disminuido la mortalidad, pero por ahí deja secuelas que nos lleva a la insuficiencia cardíaca, más allá de que el paciente viva, y así pasa con un montón de patologías. Entonces, esta prolongación de la vida, la disminución de la mortalidad en estas causas, también hace que con los años vaya aumentando el porcentaje de pacientes con insuficiencia cardíaca. O sea, para hacer el resumen, hay 2 causas por las cuales cada vez más frecuente a lo mejor la insuficiencia cardíaca. Una es la mayor expectativa de vida de las personas. Exactamente. Y por otro lado, el mejor tratamiento de otras enfermedades que antes directamente los pacientes se morían. Muy bien. Exactamente. Ahora, nosotros tenemos que entender que la insuficiencia cardíaca es una enfermedad importante, que puede llegar a ser severa y que puede traer complicaciones importantes, pero ¿cómo podemos prevenir esta insuficiencia cardíaca? Mira, hay ciertas causas que estuvimos hablando que uno, no las podemos prevenir, como no son modificables. Exactamente, que tienen que ver con la herencia en sí, pero tenemos que basarnos en los factores de riesgo. Los factores de riesgo cardiovasculares, como nombraste recién, hay algunos que son modificables y otros que no son modificables. Los que no son modificables son los que tienen que ver con la herencia y con el sexo. El hombre, por el hecho de ser hombre, tiene más riesgo cardiovascular que la mujer, hasta cierta edad de la vida, ¿no? Cuando la mujer ya entra en menopausia y a partir de los 60 años más o menos equipara el riesgo vascular al hombre. Y después están todos los factores de riesgo modificables, ¿sí?
que ahí ya entra la hipertensión, el tabaquismo, la diabetes, la obesidad, el sedentarismo, el estrés, y por ahí se me está yendo alguno, que es donde tenemos que trabajar fuertemente. La hipercolesterolemia también, esto me está volviendo. Bien. Es donde cuando hacemos diagnóstico de alguno de ellos, es donde tenemos que trabajar mucho, concientizar mucho al paciente, para controlar estos factores de riesgo y que justamente no nos lleven con los años a la insuficiencia cardíaca. Muy bien. Estos factores de riesgo son los mismos que nos van a producir infartos a largo plazo, que está íntimamente ligado al desarrollo de insuficiencia cardíaca, todo lo que estuvimos charlando recién. Pero sería es por lo que trabajamos, es por lo que deberíamos trabajar los cardiólogos, los médicos clínicos, médicos generalistas, diabetólogos, todos, para tratar de controlar y prevenir esto, ¿sí? Esta situación de multicausal, como bien has explicado, y digamos todos los factores de riesgo, implicaría que los pacientes hagan la consulta en tiempo y forma, ¿no? Uno ve habitualmente que, o escucha, no, estoy medicado, estoy estable, estoy controlado, y cuando uno indaga hace más de un año, o inclusive mucho más tiempo, que no van a su cardiólogo. Es importantísimo los chequeos regulares en cardiología, como en muchas, obviamente en todas las especialidades, pero en cardiología más justamente por esto, por el multicausal y por las diferentes patologías que se pueden dar en el cardiovascular. Exactamente. Algo que no nombramos y que la gente tiene que saber es, no hablamos un poquito de los síntomas. Eso te estaba por preguntar, que nos nombraras. A ver, Juan que está en la casa, ¿cómo se puede dar cuenta si tiene insuficiencia cardíaca? Exactamente. O sea, hay un montón de síntomas. Pero ¿cuáles son los más comunes? Muy característico y por lo que el paciente más consulta es por la falta de aire. Muy bien. El paciente siente que se agita, le falta el aire. Este síntoma se llama disnea. ¿Sí? Y eso tiene distintos grados. El paciente, ¿cómo? Que tiene distintos grados, ¿cierto? Exactamente. El paciente lo que empieza a ver es que ciertas actividades que antes hacía y que las hace ahora, esta falta de aire, esta agitación le limita esa actividad. ¿Sí? Entonces, algunos como que no se percatan de esto, pero bueno, hay gente que consulta y esto es lo más importante. Después, bueno, hay otros pacientes que a lo mejor no le dan mucha importancia a esto y empiezan a sentir que cuando se acuestan se agitan más. Otros que están durmiendo a la noche y de golpe se levantan así como con sensación de aire, muy agitados. Hay otra gente que empieza a ver que se le hinchan las piernas, esto se llama edema, ¿sí? Y otros que a lo mejor por ahí no tienen tanta falta de aire, pero tienen como mucha fatiga, mucha debilidad, ¿sí? Eso con respecto a lo que tiene que ver ¿orinar de noche? Con los síntomas. Eso también, eso se llama nocturia o nicturia, y eso se debe a que cuando el paciente por ahí tiene un poquito de exceso de líquido que se transforma en edema, a la noche con el reposo se produce la reabsorción de estos edemas, y al paciente le da más necesidad de orinar. Entonces a lo mejor se cuentan que se levantan 3, 4, 5 veces en la noche a orinar. Muy bien. Esto también puede ser. Estos síntomas son para consultar rápidamente al médico clínico o al cardiólogo, ¿cierto? Exactamente. Muy bien. Y después, bueno, hay ciertas entidades por ahí, o sea, el paciente a lo mejor como que nunca ha sentido nada, pero algún día de golpe empieza a la noche, después de acostarse, con mucha falta de aire, como desesperación de aire, que bueno, los lleva a la guardia y uno encuentra que tiene una presión arterial muy alta, con pulmones llenos de líquido,
que a veces termina en lo que se llama en un edema agudo de pulmón, que es algo grave, que lo asusta mucho al paciente, y bueno, y eran pacientes como que no habían tenido síntomas previos, pero suele pasar también. Inclusivamente, Cristian, a veces, Cristian, digo, a veces los pacientes pueden tener tos nocturna. Exactamente. Que ellos interpretan muchas veces como que tienen algún problema respiratorio puro y lo asocian a no es alguna infección, sí, y bueno, se automedican con antibióticos, retrasan a veces el diagnóstico, ¿no? Por eso es importante que ante cosas que no son comunes, consultar siempre. La idea sería que hagan el chequeo regular. Por supuesto. ¿No? Bueno, Con respecto a dos patologías que yo veo frecuentemente en el consultorio, que son la obesidad y la diabetes, ahí la insuficiencia cardíaca se vuelve un poquito más importante, ¿no? Exactamente. Y lo que nosotros vemos, Cristian, con diabetes, es que justamente por lo que hablabas al principio, que cada vez los pacientes viven más, antes los diabéticos se morían mucho más jóvenes por complicaciones. Exacto. Lo que estamos viendo cada vez más es la insuficiencia cardíaca, que se le está dando cada vez más importancia, pero también lo que notamos es que muchas veces llegamos tarde al diagnóstico de insuficiencia cardíaca, ¿no? Por eso es muy importante. Contanos un poquito qué tan frecuente es en pacientes diabéticos y obesos y cuáles son las implicaciones que tienen la insuficiencia cardíaca. El paciente diabético y el paciente diabético y obeso es un grupo particular, porque el paciente diabético y obeso es como que reúne muchos factores de riesgo de los que nombramos antes. Tiene todos los números. ¿Sí? Exactamente. El diabético y el obeso es como que todos son más hipertensos, la hipertensión se ve más en este grupo, dislipémico. El colesterol alto también se ve más en este grupo. El paciente que ya es obeso también tiene como mucho más limitada la movilidad, entonces es tal vez más reacio a el tema de la actividad física, ¿sí? El paciente diabético también, cuando no está bien controlado y están todos los factores de riesgo descontrolados, desarrolla más rápido aterosclerosis que el resto. La aterosclerosis, como para que la gente entienda, cuando se tapan las arterias. Las arterias se van tapando con placas así como de fibrosis y colesterol y grasa. Eso va tapando las arterias, y esas arterias tapadas es lo que termina produciendo infartos a nivel del corazón, accidentes cerebrovasculares, arterias tapadas de los miembros. Y bueno, al tener estos factores, más de estos factores de riesgo, con el tiempo, por todo lo que ya veníamos hablando, es como que es un grupo que tiende a más a desarrollar insuficiencia cardíaca. Y el diabético hace una insuficiencia cardíaca también más frecuente, que es la insuficiencia cardíaca diastólica, que la nombramos antes. Que eso es cuando el corazón se relaja y se llena, ¿no? Exactamente. El corazón no tiene el corazón no está grande, y uno cuando hace un ecocardiograma lo ve y se contrae bien, pero se relaja mal, ¿sí? Es complejo explicar la fisiopatología, porque ya es algo que tiene que ver con las presiones dentro del corazón. Muy bien. Pero podemos hablar un poquito. O sea, cuando el corazón se relaja, se llena de sangre. Cuando esta relajación está alterada, se llena igual, pero a costa de más presión, ¿sí? Bien, perfecto. Esa presión se va transmitiendo retrógradamente a nivel de lo que es que todo lo que tiene que ver con la vasculatura pulmonar, ¿sí? Que en algún momento hace que el pulmón tenga como más cantidad de líquido, por así decir, y el paciente puede empezar a sentir falta de aire, ¿sí? Que por ahí terminan consultando por eso. Fenómeno. Por eso es importante, cuando muchas veces uno atiende paciente y le dice, bueno, tiene que ir al cardiólogo, no, pero me va a hacer un montón de estudios. Lo que pasa es que cada estudio
aporta información importante, ¿no? Y en este caso, para insuficiencia cardíaca, por ejemplo, uno de los estudios más importantes es el ecocardiograma, ¿no? Exactamente. Que el ecocardiograma es una ecografía que los cardiólogos le hacen específicamente al corazón para ver todas estas cosas, ¿no? Exactamente. Con una ecografía del corazón uno ve el tamaño del corazón, vemos el espesor del músculo, ¿sí?, que es el que vemos que se pone gruesito cuando el paciente tiene una hipertensión no controlada, por ejemplo. Ajá. Ahí podemos evaluar el tema de la relajación también, ¿sí?, la contractilidad obviamente, y también vemos todo lo que tiene que ver con las estructuras valvulares que nombramos antes, estas 4 válvulas, que las podemos nombrar, que son la válvula pulmonar y la válvula aórtica, y la válvula mitral y la válvula tricúspide, que también podemos ver, evaluar el funcionamiento de estas válvulas, ¿sí? Y después algo muy básico, obviamente también, es un electrocardiograma y una radiografía de tórax, que siempre deberían estar antes que el ecocardiograma, ¿sí? Por supuesto, sí, sí. Bien. Que es algo mucho más fácil y más rápido de hacer. Una vez diagnosticado, ¿cuál es el tratamiento? ¿Es farmacológico exclusivamente o tiene algún otro tipo de tratamiento? Es farmacológico, la dieta también, y la rehabilitación cardiovascular o la actividad física también son muy importantes. Eso es importante, Cristian, que diferencies qué es rehabilitación cardiovascular y actividad física para este tipo de pacientes. O sea, porque muchos médicos... La dieta, primero lo que tenemos que pensar es parecida a la dieta del hipertenso. Tenemos que restringir el sodio, la sal. Bien. ¿Sí? Y en los pacientes, y cuando hablamos de restricción de sodio y sal, no solamente tiene que ver con la sal de mesa, con la sal que nosotros le ponemos al cocinar, sino que tenemos que conocer que ya hay muchas cosas de las que comemos que vienen con mucho sodio, que vienen con mucha sal. Gaseosas, bebidas energéticas, queso, fiambre, las conservas, los fiambres, los embutidos, los sobres de jugo, de sopa, los caldos, que por ahí son tan ricos, pero la gente dice, claro, no como sal, pero cocino con... pero yo le pongo un caldito o 2 calditos. Bueno, eso tiene muchísimo sodio. Después, bueno, todos los snacks que viene salado, papita, chisito, palito, todo eso. Y la gente por ahí se asusta y dice, pero nunca más una rodaja de fiambre, o nunca más un sándwich, o nunca más algo. Esto no, yo lo que siempre le digo a los pacientes, yo no les prohíbo, no les digo sin sal, porque es muy difícil, pero sí aclaro esto que estamos hablando. Y por ahí, o sea, guardarse algún permitido para cierto momento y que no sea algo de todos los días. Y que el permitido no sea todo el día completo. Exactamente. No es que me cuido de lunes a viernes y sábado y domingo. Exactamente, que sea algo así como muy pequeño. Entonces la dieta es fundamental en el paciente que desarrolla insuficiencia cardíaca y tiene edema y sobrecarga de agua, por así decir. También en algún momento restringimos la cantidad de líquido que el paciente ingiere por día. Y después, bueno, obviamente el tratamiento médico, los medicamentos, es muy importante. Y obviamente lo nombro como para ver, pero bueno, hay causas reversibles de insuficiencia cardíaca. Entonces también tenemos que tratar, si logramos identificar alguna de las causas de insuficiencia cardíaca y esto tiene tratamiento, por ahí el corazón recupera mucho su función. Entonces también tenemos que apuntar a esto, de tratar de eliminar esa causa, por ejemplo, el alcoholismo, la drogadicción. Exactamente. Hemos visto pacientes con una miocardiopatía dilatada, o sea, un corazón muy grande con una función cardíaca muy deteriorada, que después de haber salido del alcoholismo, internación y demás, es impresionante cómo el corazón se achica y cómo recupera su función.
Entonces, tratar de identificar, antes de entrar al tratamiento específico de la insuficiencia cardíaca, de identificar las causas que pueden ser tratables para que esa insuficiencia cardíaca sea reversible. Totalmente. ¿Sí? Inclusive hoy en día estamos viendo que distintos tratamientos, como por ejemplo en el caso de diabetes, últimamente tenemos tratamientos que mejoran las dos cosas, ¿no? Tanto la diabetes como la insuficiencia cardíaca. Exactamente. Entonces es importantísimo el tratamiento multidisciplinario y multifactorial, como bien decís vos. Quería que hicieras hincapié en un poquito cortito para que la gente entienda que no es salir a hacer actividad física, no, sino tiene que estar bien indicada, porque es una rehabilitación que el paciente debe recibir, ¿no? Sí. Lamentablemente en esta localidad no tenemos un lugar a donde se haga rehabilitación cardiovascular, pero uno puede, y después también en insuficiencia cardíaca está demostrado que la actividad física no disminuye la mortalidad, ¿sí? Pero mejora la calidad de vida y mejora la capacidad funcional. ¿Esto qué quiere decir? Que el paciente con la actividad física empieza a sentir que se agita menos, que le falta menos el aire, y empieza a sentirse mejor, les mejora mucho la calidad de vida. Obviamente que uno tiene que ver, lo ideal sería tener un gimnasio montado con un médico cardiólogo que se dedique a hacer rehabilitación cardiovascular, y el paciente pudiera concurrir a ese gimnasio a hacer su actividad aeróbica, la que pueda, por cada caso en particular, no menos de 3 o 4 veces en la semana, y esté sumamente supervisado por un médico ahí. Lamentablemente no contamos con eso. Un tiempito atrás no venía la doctora Cecilia Presti a hacer rehabilitación ahí a Cardiosur, ¿o no? No, ella venía a hacer ecocardiograma con estrés. Ecoestrés. Ecoestrés venía a hacer. Bien. Pero sí, la verdad sería muy importante. Pero yo lo que le digo a los pacientes es, porque antes vos hablabas de diferentes grados y de diferente capacidad funcional, y obviamente no todos los pacientes son iguales y están iguales. Hay pacientes que tienen un corazón con una función muy deteriorada y tienen una capacidad funcional, por así decir, se agitan menos y tienen menos síntomas que un paciente que no tiene tan deteriorada la función de su corazón. Exacto. Eso interviene múltiples no factores. se sabe por qué es, pero hasta por la misma predisposición individual de cada paciente. Pero uno tiene que ver cada paciente en particular lo que el paciente puede hacer como actividad física. Y yo siempre le digo al paciente en el consultorio que si él puede caminar 2 cuadras, 3 cuadras, 5 cuadras, aunque sea caminar, lo haga. Porque hay pacientes que cuando reciben el diagnóstico se asustan, dicen no puedo hacer nada más, entran en un sedentarismo atroz y empeora todo. Y después cualquier actividad física que quieran hacer, el solo hecho de caminar media cuadra, se agitan demasiado. Y uno estamos por ahí en la duda de si es por la misma patología o es por el gran sedentarismo del paciente. Y más cuando hablamos de pacientes añosos, a los que les cuesta mucho más todo el tema de la movilidad y todas esas cosas. Pero es muy importante esto porque le ayuda al paciente a sentirse mejor, le mejora la movilidad, le mejora la calidad de vida y le disminuye la disnea, o sea, le disminuye su falta de aire. Muy bien. Es inevitable que tengamos que hacerle esta pregunta. Creo que ha quedado claro en cuanto a la parte de insuficiencia. Muy claro. Si bien tiene, como dijo el doctor Cristian Díaz, hay muchos libros en este tema, muchísima información. Sí, hay especialistas que se dedican solo a insuficiencia cardíaca. Exactamente. Pero bueno, ahora
se nos está yendo el tiempo y no queremos dejar de tocar un tema que seguramente para ustedes en esta etapa lo están viendo a menudo, y es aquellas secuelas que deja el COVID o que está dejando el COVID a nivel cardiovascular. Mira, todavía lamentablemente no sabemos mucho de qué secuelas va a dejar, porque es todo muy reciente. Y hay un montón de cosas por aprender de lo que tiene que ver con el COVID, y hay un montón de estudios que estamos esperando de países que lo sufrieron antes que nosotros. Yo todavía no podría hablar de secuelas, sí yo les podría nombrar de complicaciones cardiovasculares de pacientes que tienen por ahí cuando están cursando la enfermedad, cuando están cursando el COVID. Bien. Después, lo que vemos mucho, que ya las nombramos, pero lo que sí hemos visto mucho y hemos tenido mucha consulta por consultorio en pacientes post-COVID, es que por ahí quedan con cierta sensación de fatiga, de falta de aire, de debilidad, ¿sí? Después muchos consultan por palpitación, quedan con una frecuencia cardíaca un poquito más alta de lo basal que tenían, ¿sí? Pero yo no he visto todavía pacientes con secuela cardiológica, pero sí hay complicaciones graves en la patología aguda del COVID. Sí. Puede tener, o sea, el paciente puede desarrollar insuficiencia cardíaca aguda sin haberla tenido, ¿sí? O puede empeorar muchísimo la que venía teniendo. El COVID es una enfermedad muy trombogénica. Esto tiene que ver con todo con la formación de mayor predisposición a formar coágulos dentro de las venas y dentro de las arterias. Y se ha visto mucha trombosis venosa profunda. También se ha visto mucho accidentes cerebrovasculares isquémicos, infartos cerebrales. También isquemia de miembros inferiores, o sea, arterias tapadas agudamente, que tiene que ver con todo lo que es a nivel de los miembros inferiores. ¿Sí? La miocarditis es como una inflamación del músculo, ¿sí? Producida directamente por el virus, que también nos puede llevar a una insuficiencia cardíaca, y en algún momento cuando uno ve el electro hasta se puede confundir con un infarto. Bien. Y también se ha visto mucho infarto de miocardio en los pacientes que han estado con COVID, usando COVID. Y otra cosa que se ha visto mucho y que tiene una alta tasa de incidencia en los pacientes con COVID es el tromboembolismo pulmonar. Bien. ¿Sí? Es la formación de coágulos dentro de las venas de los pulmones que se van tapando, y esto es una enfermedad grave que aumenta toda la patología cardiovascular, y esto que estoy nombrando aumenta la mortalidad en los pacientes con COVID grave. Claro, esa es una de las causas. Lo importante para destacar, Cristian, creo que es que más allá de que obviamente todos los pacientes que ya tenían patologías previas había un desarrollo más frecuente de estas enfermedades, se ha visto el desarrollo de estas enfermedades cardiológicas en pacientes con COVID, en pacientes sin enfermedades preexistentes, ¿no? Exactamente. Eso es lo grave, porque en realidad lo que hace el COVID, la infección viral, es lo menos importante, sino es la inflamación multisistémica, o sea, en todos los sistemas del organismo, que es lo peligroso. Lo que sí estamos viendo, como muy bien decías, es un montón de cosas en pacientes sanos o con infecciones de COVID relativamente, que le han pasado relativamente bien, y después, bueno, cuando se van a hacer los chequeos empezamos a ver un montón de cosas que, como bien decís, no sabemos si lo podemos asociar o va a dejar una secuela, pero se ve dilatación de aurícula izquierda, aumento de los valores de tensión arterial, aumento de los valores de frecuencia cardíaca, y la pregunta es, ¿quedará o
es algo momentáneo, y eso es una respuesta que tendremos más adelante, ¿no? Y esa es la pregunta que nos hacemos todos. Como cuando vemos las lesiones pulmonares también que dejan una tomografía. Sí. Y bueno, nosotros sabemos, por ejemplo, una neumonía común, que es lo que veíamos antes, que la placa de la radiografía del paciente es lo último que mejora, y que prácticamente las secuelas son pocas. Sí. Y ahora por ahí vemos radiografías que están muy feas, tomografías que muestran lesiones que no se ven en las radiografías, y estamos con ese interrogante. ¿Quedarán o dentro de algunos meses ya no estarán? O sea, eso es muy pronto para saberlo. Todavía nosotros no lo sabemos. Pero es complejo, y yo siempre digo que es tan impredecible este virus, porque uno piensa que al paciente con cardiopatía, con patología cardiovascular previa, le va a pegar muy mal, por así decirlo, y hemos visto pacientes con mucha patología cardiovascular de base que lo han pasado con muy pocos síntomas en la casa, y como vos decías, Gustavo, pacientes sin antecedentes y jóvenes que se han muerto. Por eso es importante no subestimar todo esto. Exactamente. Aunque estemos en un periodo de menos casos y todo. Los pacientes que tienen patología grave y se agarran un COVID, les va a ir mal, y a los que somos sanos, por así decir, ni nos agarramos un COVID, nos va a ir bien. O sea, es impredecible, pero sí, obviamente, también hay trabajo y demás de donde han tenido más que nosotros. Se sabe que aumenta el riesgo en el paciente que ya tiene una enfermedad grave de base, ¿no? Por supuesto que sí. Pero tiene que quedar el mensaje de que el no tener enfermedades no garantiza una mejor evolución. Para nada. Perfecto, entonces la recomendación es a aquellos pacientes que han transitado la enfermedad hacer la consulta correspondiente para evaluar su función cardiovascular. Exactamente. Por lo menos lo que yo siempre recomiendo es que ese paciente debería tener un control clínico y un control cardiológico y neumonológico después de haber padecido COVID, porque la mayoría de las secuelas, complicaciones que aún están en estudio y que no sabemos cómo van a ser, muchas veces pueden pasar desapercibidas, y después cuando uno hace los estudios empieza a encontrar cosas que pueden predisponer a otras enfermedades a futuro, ¿no? Exactamente. Igual hay pacientes que lo han cursado leve y no les ha dejado ningún tipo de síntoma ni secuela, que por ahí es el paciente que no consulta, pero cuando llega el paciente post-COVID y con síntomas y demás, cuando a mí me llega primero, por así decir, yo hago hacer una consulta con el neumonólogo también. No es que estudiamos solo lo cardiológico y el paciente se quede tranquilo. O sea, no, inclusive nosotros... Como decías, Gustavo. Sí, vemos, por ejemplo, pacientes diabéticos compensados, bien tratados, que ellos se cuidan, y de golpe empezamos a ver que después de haber tenido COVID, sin haber recibido corticoides, sin haber estado internados, empiezan a descompensarse. Es que hay una inflamación de todo el organismo sistémica, que realmente no sabemos cuánto puede afectar, y eso lamentablemente estamos aprendiendo y vamos a seguir aprendiendo con el paso del tiempo, ¿no? Es así. Bueno, se nos ha ido el tiempo. Impresionante otra vez. Muchos mensajes, familia Seguel, Rita, varias personas acá alabando lo claro y lo entendible que ha sido tu charla, Cristian. La verdad que para nosotros ha sido un gusto. Para mí era importante tratar este tema, no tan conocido por la sociedad, los dos, y que la gente entendiera un poquito que el corazón no es solo la presión o el infarto, sino que hay algunas otras enfermedades que son importantes conocer. Y bueno, y la verdad, para nosotros ha sido un gusto, Cristian. Igualmente para mí. Bien, Cristian, muy cómodo. Elegiste un tema musical. ¿Por qué la elección de ese tema musical? ¿Algo en particular? No, yo por ahí escucho música, siempre digo, y no soy un fanático de la música. Pero es una versión desconocida.
o no para muchos. Escucho música porque por ahí me gusta, y bueno, este es un tema en inglés. Sí. Pero por ahí me entra por los oídos primero, por la melodía y demás, y uno después le presta atención a la letra. Este tema yo lo escuché viendo una serie y es un tema que tiene varios años. Varios años en una versión es un remake, un tema muy viejo. Esto es un cover que quedó muy bueno el cover. Pero está así. Pero esta versión creo que es del 2016 por ahí. Sí, y sí. encima el grupo que la hace yo tampoco lo conocía, porque es un grupo medio... más heavy. Exactamente. Es raro escuchar esta versión, que la verdad a mí me gustó mucho. Esta es una versión distinta, agradable. Cristian, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación que te hizo Gustavo, por haberle transmitido a la sociedad en forma clara tus conocimientos, y te despedimos escuchando justamente el tema musical que elegiste, El sonido del silencio, en la versión de Disturbed. Muchísimas gracias. Un abrazo y gracias, Cristian. Buen fin de semana. Un abrazo.